La siguiente historia es muy especial y no necesariamente por aterradora. No me malinterpreten, la historia sí da miedo, pero este es un tipo de miedo distinto al que estamos acostumbrados. En esta historia, un portal fue abierto y de él salió una criatura que se rehusó a volver. Esta premisa es para mí uno de los horrores más intensos que existe. La persona que nos cuenta esto ahora está condenado a vivir con un espíritu atado a él, y todo por una simple pero tonta acción: jugar a la Ouija. El día de hoy les contaré su testimonio con la finalidad de que nadie nunca lo intente recrear. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Como siempre, simplemente paso a agradecerles por dedicarme un poquito de su tiempo y a recordarles que si ustedes también quieren aparecer en uno de mis videos con una de sus historias de terror reales, no olviden mandármela por correo a historiaspotions@gmail.com. Todas y cada una de las historias de las que hablamos en este canal han sido escritas por ustedes, así que no pierdan la oportunidad de protagonizar un video. Sin nada más que decir, los quiero un montón y nos vemos en la próxima. Pueden continuar. Quisiera empezar esta historia haciéndoles una pregunta a todos ustedes. ¿Alguna vez han jugado a la Ouija? Esto es algo que he discutido mucho con personas cercanas y amigos. Me di cuenta de que la gran mayoría de las personas que lo han intentado usualmente lo hacen por diversión. El problema aquí es que aunque la intención no sea mala, a veces el resultado sí lo es. Mi nombre es Raúl. Tengo 26 años y vivo en Ciudad de México, un lugar lleno de cultura, paisajes hermosos y sobre todo espíritus aterradores. Empezando con mi historia, nunca he sido una persona que se asuste fácil. Crecí en el Estado de México, así que las historias de fantasmas eran prácticamente parte del aire que respiraba. Desde que era joven escuché historias como la de La Llorona y el Charro Negro, pero siempre supe discernir entre la realidad y la ficción. Para mí, las historias de terror eran divertidas, daban miedo, pero solo cuando apagaban las luces en mi casa. Pero un día mi curiosidad me llevó a probar cosas un poco más distintas. Yo me cansaba del discurso de que las leyendas de México eran reales. Una cosa era consumirlas como entretenimiento, pero la gente que creía que las historias eran genuinas, por alguna razón hacían hervir mi sangre. Los sentimientos que me daban cuando alguien decía que dichos cuentos eran reales eran como si hubiesen atacado a un animalito enfrente de mí. O sea, me hacían enojar un montón. Lo peor del caso es que no sabía por qué. Es por eso que de una vez por todas decidí que iba a mostrarle a mis amigos lo falso que lo paranormal era, haciendo lo que se considera uno de los rituales más prohibidos: jugar a la Ouija. Mis hermanos se encontraban en casa. Ellos serían los conejillos de India perfectos para mi plan. Había visto en internet unos cuantos videos de personas jugando a la Ouija. Unos me llenaban de intriga, como los de la Sociedad de las Pesadillas, porque hay ciertas cosas que no me termino de explicar cuando veo sus videos. Pero otros eran tan falsos que hasta me daban risa. Un montón de personas gritando y corriendo como si un verdadero demonio estuviese con ellos. Con ganas de callarle la boca a todos los creyentes, decidí hacer mi propio tablero.
En una cartulina dibujé las letras del alfabeto en 2 filas. Puse un sí en una esquina y un no en la otra. Por último, puse la palabra adiós curvada como una sonrisa en la parte inferior. Para el puntero utilicé la tapa de una botella, ya que era lisa y fácil de mover. Mis hermanos y yo nos sentamos con la tabla colocada entre nosotros. Por un momento, nadie habló, como esperando a que algo sucediera. Después de unos segundos decidí tomar la iniciativa y, aunque no creyera en nada de esto, no puedo negar que estaba un poco nervioso. Vamos a preguntar. Todos colocamos la punta de nuestro dedo índice en la tapa, sin presionar mucho, solo lo suficiente para sentirla. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Pasaron unos cuantos segundos. Nada. Solo silencio. La tapa no se movió. Nos miramos los unos a los otros, un poco confundidos. Vamos, fantasmas. No sean tímidos, dijo mi hermano menor. Nos empezamos a aburrir, así que hicimos una ráfaga de preguntas. Esta vez hablando un poco más fuerte. ¿Quién eres? ¿Dónde moriste? ¿Puedes escucharnos? De repente, un pequeño movimiento. La tapa se desplazó 1 centímetro y luego se detuvo. Todos quedamos congelados. ¿Quién la tocó? Esto no es un juego, preguntó mi hermano mayor. No puedo describirles lo raro que se sintió. No había viento. Nadie la empujó. O eso decían. Todos se quedaron helados. ¿Fuiste tú? No, te lo juro. En serio, no estén jugando con este tipo de cosas. No es divertido. El aire en la habitación se sentía diferente. Más pesado. No exactamente frío, pero tenso. Como si la atmósfera presionara mi interior. Continuamos la comunicación. Un poco curiosos, pero ya más aterrados. A veces la tapa se movía. En otras ocasiones, no. Las respuestas eran muy confusas. Letras que no formaban nada o tal vez simplemente no podíamos ver lo que intentaba decir. Al final decidimos dejarlo. Doblé el tablero y lo metí en un cajón. No sé si eso hizo enojar a lo que sea que contactamos porque desde ese día algo cambió en la casa. No lo notaría hasta después, pero ese primer juego, esa primera invitación, fue cuando la puerta a un plano desconocido se abrió. Y una vez abierta, algo cruzó. Para mediados del 2022, la temporada de lluvias había llegado. Y lo que azotó a Ciudad de México no fue una simple llovizna, era una lluvia descontrolada, de esas que convierten caminos de tierra en ríos e inundan las calles. El cielo llevaba días gris, sin sol. No había un mejor momento para jugar a la Ouija que este. Invité a algunos de mis amigos. Comenzamos a hablar de películas de terror. Lake Mungo, Siniestro, Incantation, todos platicábamos muy a gusto, pero en el fondo sabíamos a lo que habíamos venido. Oigan, ¿qué les parece si ya jugamos a la Ouija? La habitación se quedó en silencio. Nadie me contestó. Dijiste que se movió la última vez, ¿no? A ver si se mueve otra vez. Saqué la tabla y la puse en el suelo. La lluvia afuera parecía intensificarse. Los 4 nos sentamos en círculo y como por arte de magia, lo que antes eran risas y diversión, pasaron en silencio abrumador. Ninguno lo admitió, pero estoy seguro de que mis amigos estaban asustados. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Nada. Pasaron minutos y la tapa no se movía. Es entonces cuando Ernesto soltó un suspiro brusco. Estaba mirando algo, pero no era a la Ouija, sino una de las esquinas de la habitación. Seguí su mirada. Al principio vi lo que parecía ser una sombra. Es un abrigo colgado, pensé, pero cuando mis ojos se aclimataron a la oscuridad, la forma no coincidía con nada que debería estar ahí.
Era alta, mínimo 2 metros. Su cabeza estaba casi tocando el techo. Su cuerpo no era completamente sólido, pero tampoco transparente. No se movía. Solo estaba ahí, observando. La tapa continuaba inmóvil en el centro. El ventilador del techo hizo un ruido extraño y se detuvo. Al mismo tiempo, un golpe fuerte vino de otra parte de la casa. Nos empezamos a asustar. Roberto cerró la tabla con las manos. Ernesto se asustó tanto que tiró una taza de café que se había preparado. Y yo puedo jurar cómo escuché a alguien o a algo decirme adiós antes de que recogiera la ouija para volverla a guardar. Otra vez todos nos quedamos callados. La figura en la esquina ya no estaba, pero la sensación se quedó, como si algo se hubiese pegado a las paredes. Decidimos ponerle nombre a esa sombra. Le pusimos la figura. Una vez la bautizamos, le pedimos por favor que nunca regresara. Pero eso no le importó. Él nos había encontrado y no planeaba irse. Después de esa noche intenté volver a la normalidad. Ya tenía suficiente evidencia de que lo paranormal sí existía y estaba listo para dejar mi escepticismo atrás. Agarré la tabla y la metí en una bolsa de plástico, no sin antes sellar la parte superior con cinta. La metí al fondo de mi closet debajo de libros viejos y ropa que ya no usaba. Creía que eso sería suficiente para ya no volver a ver nada aterrador. Pero hay puertas que, una vez abiertas, no se cierran solo porque decidiste dejar de mirar. Empezaron a pasar cosas extrañas. Focos que parpadeaban, pero no solo una vez, sino en patrones rítmicos. La linterna en mi cajón se encendía sola. Al principio intenté culpar a las fallas eléctricas, pero los patrones eran demasiado precisos, siempre con el mismo ritmo. Además de esto, llegaron los sueños. En uno de ellos estaba en medio de mi sala, pero todo estaba mal. El aire se sentía denso. Las paredes parecían más cercanas de lo normal. Y en la esquina, siempre en la misma esquina, estaba él, la figura. Su cuerpo se extendía. Era extremadamente alto, pero lo que más miedo me daba era su rostro, porque en el sueño lo pude ver. Su boca era enorme, una sonrisa permanente llena de dientes que parecían vidrios rotos, y sus ojos no tenían párpados. Solo eran grandes esferas húmedas abiertas que nunca parpadeaban. Aunque la imagen que les acabo de describir es, sin lugar a dudas, aterradora, lo que más me perturbaba no era su rostro, sino lo que me hacía sentir su presencia. No era miedo ni terror, sino seguridad. Era como si me estuviese cuidando. Cuando desperté estaba lleno de sudor y en los siguientes días no pude dejar de pensar en la figura. Así que hice lo que probablemente muchos de ustedes ya estarán pensando. Saqué la ouija, no porque quisiera, sino porque sentía que algo me llamaba. Esta vez no invité a mis hermanos. Me senté solo, con una única vela prendida. El cielo afuera estaba oscuro. Pregunté, ¿estás aquí? El puntero se movió. Sí. ¿Quién eres? No deletreó nada, solo giraba en círculos. ¿Por qué viniste con nosotros? El puntero se empezó a mover más lento ahora, como si dudara. Luego formó un nombre. T-A-D-E-O. ¿Tadeo? Un nombre que nunca había escuchado, o mínimo, no conocía a nadie con él. Pregunté otra vez. Ahora la tapa se movió más rápido. Tadeo, hermano, dolor, rostro y padrastro. Empecé a formar una especie de historia en fragmentos. En esta, Tadeo era el nombre del hermano de la figura. Ambos habían sido abusados por su padrastro.
La vela parpadeó y entonces la tabla se quedó inmóvil. Esa noche mi hermano menor despertó al borde del llanto diciendo que vio a un hombre alto con muchos dientes parado en el pasillo. Yo, por otro lado, no dormí porque incluso con los ojos cerrados lo podía sentir. No en sueños, sino en mi habitación. Esto ocurrió por otra semana. Poco a poco empecé a aceptar que la figura ahora era parte de mi vida, aunque con los meses mi escepticismo volvió un poco. ¿Qué tal si estoy loco? ¿Qué tal si todo esto no es más que sugestión? Así que en el 2023 decidí poner a prueba la figura. Mi habitación estaba en silencio. Yo y uno de mis primos cerramos la puerta con llave, aislando el cuarto de cualquier influencia externa. Hicimos una bolita con papel de baño y la colocamos en el centro de un escritorio de madera. Mi primo se recargó contra la pared, lejos. Ambos permanecimos completamente quietos, casi sin respirar, y con un poco de miedo dije en voz baja: ¿Puedes mover el papel? Nada pasó. Mientras pensaba la siguiente pregunta, de pronto el papel tembló. Un pequeño tirón. Luego otra vez. Luego se desplazó ligeramente a la izquierda. Mi primo se comenzó a asustar. El papel lentamente se movió sobre la superficie, como si algo invisible lo sujetara y lo jalara hacia el borde. ¡Detente! La verdad es que no sé qué esperaba, pero obviamente el papel no se detuvo. Siguió moviéndose. Hacía pequeños movimientos, luego rápidos, luego otra vez lentos. No pudimos más con el miedo y salimos corriendo del cuarto. Abajo, temblando, le contamos a los demás. Nadie nos creyó. Decían que era el viento o que lo habíamos imaginado. Todos ponían en duda nuestra experiencia. Así que decidí llevarlos arriba. Pero cuando fuimos, el papel estaba completamente quieto, sin brisa, sin movimiento, solo un pedazo de papel como si nada hubiera pasado. Pero yo y mi primo sabíamos lo que había sucedido. El papel se movió, pero no por el viento, sino porque él lo movió. Decidí replicar el experimento, pero esta vez en casa de un amigo. Pusimos una bola de aluminio y le pedí que se moviera. No pasó nada. Por un segundo pensé que me había inventado todo, hasta que mencioné aquel nombre, Tadeo. Y como por arte de magia, la bola de aluminio reaccionó. Se movió, pero no rodó, sino se deslizó, de manera irregular, como si tuviera voluntad propia. ¡Detente! Se detuvo, justo cuando se lo pedí. Esta vez sí obedeció. Mi amigo, incrédulo, intentó abrir y cerrar ventanas, azotar la puerta e incluso soplar. Nada pudo recrear el movimiento que la bola de aluminio había hecho. No había explicación. Nos quedamos callados un poco, no por miedo, sino por la realización de que él estaba ahí y nos estaba escuchando. Unos cuantos meses después, una de mis mejores amigas tuvo una fiesta en su casa. Al inicio, todo estaba transcurriendo con normalidad, pero al poco tiempo las cosas cambiaron. Sentí que alguien tocó mi hombro. Era la cumpleañera. Pese a haber estado pasándola muy bien, ahora no se encontraba sonriendo. «Mira», susurró, señalando la pared del fondo. Volté a ver. Al principio no parecía nada. Solo alcanzaba a ver una especie de sombra deforme, pero luego vi la forma. No era una figura humana, era una estrella, o más bien una sombra intentando imitar a una. Las puntas inferiores se estiraban desiguales como extremidades. La punta superior era redonda como una cabeza. Y de pronto, dos orbes blancos aparecieron en el centro de la sombra, brillando débilmente contra la pared. Y abajo de ellos,
esa misma sonrisa aterradora y grande. La temperatura del cuarto bajó, pero lo suficiente para erizar mi piel. Nadie más lo vio al principio, pero la cumpleañera sí. Su mano temblaba al sujetarme. Es él, ¿verdad? Para este punto, todos mis amigos sabían de mi historia con la figura, pero esta vez se veía completamente diferente, como si hubiese evolucionado. Cuando los invitados habían ido, fui con mi mejor amigo Ernesto y decidimos volver a utilizar mi Ouija. Teníamos que entender de una vez por todas qué es lo que quería de mí. ¿Por qué viniste a la fiesta? ¿Por qué cambiaste de forma? ¿Qué quieres? La Ouija no se movía, ni siquiera tembló, ni una letra, solo silencio. Pero ese silencio era más aterrador que cualquier respuesta, porque ahora sabían algo. Él ya no quería comunicarse a través de la tabla, ya no la necesitaba. Al día siguiente, la ahora ex cumpleañera llegó con un dibujo mal hecho de la sombra. Era exactamente igual a la que vi. Era la figura. Desde ese momento me di cuenta de que la figura ya no era un producto de mi mente. Ahora estaba teniendo repercusiones en la vida de otras personas y se había convertido en una entidad errática, una que no buscaba comunicarse conmigo, pero aún así me seguía a todas partes. Las semanas pasaron y por más que intentaba, ya no pude volver a entablar una conversación con él, pero aprendí a notar su presencia. Cambios en la temperatura, pesadez en mi entorno. Incluso una vez me levantó mi hermano de un grito porque al entrar a mi cuarto, vio a alguien parado junto a mi cama por un segundo. Una noche, cuando los demás dormían y la casa estaba en silencio absoluto, decidí, por última vez, utilizar mi Ouija. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué yo? El puntero empezó a moverse, lento, como si hubiese esperado mucho tiempo para finalmente hablar. Nos conocíamos de antes. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué quieres decir? El puntero avanzó otra vez, letra por letra. Éramos familia hace mucho tiempo, cuando todo era guerra, cuando nada era seguro. Y ahora te volví a encontrar. Intenté sacar más información, pero la Ouija dejó de contestar. Esa noche tuve un sueño muy raro. Estaba en medio de una aldea. Personas me rodeaban, tomados de las manos, con la cabeza inclinada en silencio. En el centro había un hombre que conocía, pero no podía ver su cara. Estaban preparándome para una especie de ritual cuando de pronto desperté. Este es el final de mi historia, hasta ahora mínimo. Les puedo asegurar que la figura sigue conmigo todo el tiempo. Es más, mientras escribía este correo, lo pude sentir unas cuantas veces. Me gustaría saber si alguno de los que escucharon esta historia han vivido algo similar, y de ser así, ¿cómo es que repercute en sus vidas? Muchas gracias por escucharme. Espero me puedan ayudar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será verdad que esta entidad simplemente intenta reencontrarse con un alma que alguna vez amó o cuidó? ¿O es eso solo lo que la figura quiere que Raúl crea? La única verdad aquí es que estás pasando por una actividad paranormal bastante inusual. Si te sientes cómodo con ella, eso es asunto tuyo. Pero sí te aconsejaría que veas cómo está afectando la vida de tus seres cercanos. Las entidades suelen usualmente alimentarse de emociones. ¿Has notado a alguien más cansado de lo usual? ¿O tal vez más enojado? Ten cuidado con eso y decide bien si es que vas a dejar que esta entidad te siga siguiendo. Por otro lado, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Jugarían a la Ouija sabiendo que podrías abrir una puerta que tal vez no se puede cerrar? Imaginemos que tu respuesta es un sí. Y algo te responde, ¿qué crees que es lo que quisiera de ti? Esta no es la primera historia de una entidad que se pega a alguien tras jugar a la Ouija, y te aseguro
tampoco será la última. Tengan cuidado con lo que hacen y siempre recuerden que a veces las consecuencias de una simple broma o un juego pueden durarnos toda la vida. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si no lo has hecho. Si gustas apoyar, considera convertirte en un miembro del canal. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que apoyan Patos Potion mes tras mes. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Por último, también me gustaría recordarles que tengo 3 canales de YouTube que pueden visitar. Uno es Pato RMZ, en donde hablamos de chismes, noticias y hacemos dinámicas con mis seguidores. El otro es Patos Games, donde jugamos exclusivamente videojuegos de terror. Y el último es Patos Bots, donde se suben todas mis transmisiones en vivo que hago en Twitch sin ninguna especie de corte. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10. Todo hora México. Si gustas pasarte, no olvides decirme que vienes de Patos Potions para darte una gran bienvenida. Por último, también te recuerdo que tengo un podcast llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me comparten sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Si te interesa, cualquiera de estos links los puedes encontrar abajo en la caja de descripción. Y ahora sí que sí me retiro, no sin antes agradecerles nuevamente por llegar al final del video. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.